Hoy veremos un caso práctico respecto al tema ética profesional y habilidades socioemocionales en el litigio penal. Este tema va enfocado para que tengan un mejor panorama de la actuación de un abogado durante un juicio. Empecemos. Imaginemos el escenario fáctico en que el licenciado Ramiro, abogado defensor y egresado de nivel superior, asume la representación técnica de un ciudadano acusado del delito de fraude patrimonial en las etapas iniciales del proceso penal acusatorio. Desde el primer contacto en la entrevista privada, el defensor se enfrenta a la necesidad de articular el rigor dogmático con un comportamiento estricto, toda vez que la libertad de su representado y su propio prestigio profesional dependen de que la estrategia legal se diseñe bajo los principios de lealtad, probidad y estricto respeto a los derechos fundamentales. Durante dicha entrevista inicial, el imputado, inmerso en una evidente crisis de ansiedad, confiesa formalmente a su defensor que cometió la conducta típica y que posee documentos alterados para intentar justificar el origen ilícito de los recursos. En este preciso instante táctico, donde se materializa el primer dilema ético complejo, que es la colisión entre el secreto profesional y la obligación de probidad procesal, el licenciado Ramiro, aplicando el distanciamiento cognitivo y las habilidades socioemocionales de escucha activa, contiene el estado de angustia del cliente y, lejos de juzgarlo moralmente o de coludir en una simulación, le explica con asertividad jurídica el alcance punitivo que representaría incorporar pruebas apócrifas al debate, resolviendo el dilema bajo el principio de prevención y lealtad con el tribunal. Ahora bien, el defensor determina que el conocimiento de la verdad material no anula la presunción de inocencia consagrada en el artículo 20, apartado B de la Constitución Federal. Por ende, su actitud ética y responsable se enfoca en diseñar una teoría del caso orientada a vigilar que la carga de la prueba sea satisfecha plenamente por la representación social, exigiendo el cumplimiento irrestricto de las formalidades esenciales del procedimiento. Para lograrlo, el abogado descarta el uso de tácticas dilatorias que saturen el aparato jurisdiccional, asumiendo que la verdadera eficacia de la postulación descansa en el estudio riguroso de la dogmática penal, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la verificación normativa de los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Al celebrarse la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso, el entorno forense somete al litigante a una situación emocionalmente intensa. Aquí el agente del Ministerio Público, buscando asegurar una medida cautelar privativa de libertad, adopta una postura hostil y realiza argumentaciones de índole personal que descalifican la trayectoria de la defensa. En este momento de alta fricción procesal, el licenciado Ramiro aplica la competencia conductual de la autorregulación emocional. En lugar de responder con agresividad o estridencia oratoria, mantiene una postura de integridad inquebrantable, controlando el estrés para concentrar su réplica exclusivamente en la falta de motivación y fundamentación del órgano acusador. Gracias a ese dominio socioemocional y el apego irrestricto a las reglas del juego limpio, el defensor detecta con claridad cognitiva una violación al debido proceso en la obtención de una prueba de la Fiscalía. Con fundamento en las reglas de exclusión probatoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpone de forma oportuna y asertiva la objeción correspondiente por vulneración de derechos fundamentales. Ahora bien, el juzgador, al percibir una argumentación sólida y un comportamiento procesal decoroso por parte de la defensa, dicta un auto de vinculación a proceso, pero rechaza la prisión preventiva justificada. Aquí,
imponiendo una medida cautelar menos lesiva y garantizando con ello la seguridad jurídica y la libertad ambulatoria del justiciable durante la investigación complementaria. En la fase subsecuente, la necesidad de fomentar la empatía, el respeto profesional se traslada a la interacción con la contraparte y la víctima directa del ilícito. Aquí el licenciado Ramiro, actuando en sintonía con los protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evita incurrir en conductas de revictimización o lenguaje técnico excluyente que impidan a las personas involucradas comprender la naturaleza del conflicto. Respecto hacia el asesor jurídico de la víctima y el reconocimiento del daño patrimonial causado, facultando al defensor para deponer la hostilidad sistemática que caracterizaba al litigio tradicional, ahora abriendo el canal de la comunicación asertiva para explorar las salidas al pleito. Es aquí donde las competencias socioemocionales adquieren un carácter instrumental definitivo al encauzarse hacia la negociación punitiva y los mecanismos alternativos de solución de controversias. El defensor, respaldado por el mandato ético de buscar la solución más favorable para su representado con el menor desgaste jurisdiccional posible. Y aquí se convoca una sesión de mediación penal, aplicando una empatía estratégica donde el jurista descodifica las necesidades económicas de la víctima y la capacidad real de pago del imputado, estructurando aquí un diálogo técnico y transparente que motiva entre las partes en conflicto y enfoca el debate en la justa composición del litigio. Como tal, el resultado de este proceso de concertación pacífica y asertiva, las partes formulan un acuerdo reparatorio cumpliendo diferidamente, obligándose al imputado a resarcir la totalidad del daño patrimonial de manera estructurada. Ojo, en este acto jurídico, validado por el Ministerio Público conforme a las leyes de la materia, no solo garantiza la inmediata reparación del daño a favor de la víctima, sino que extingue la acción penal de forma definitiva, evitando que el justiciable enfrente las consecuencias de una sentencia condenatoria y el consecuente ingreso a un centro de reinserción social, logrando el esclarecimiento fáctico y la justicia material. Por otra parte, el actuar del licenciado Ramiro a lo largo de este caso práctico ejemplifica cómo el desarrollo de actitudes éticas y responsables protege al propio profesional de incurrir en responsabilidad del orden civil, administrativo o penal, al separar escrupulosamente los recursos económicos destinados a la reparación del daño del cobro legítimo de sus honorarios profesionales y al informar de manera transparente y objetiva a su cliente sobre los riesgos reales del procedimiento. El abogado blindado aquí blindó su ejercicio forense de conductas que pudieran subsumirse en los tipos penales que sancionan los delitos de abogados, patronos y litigantes. Realmente este caso práctico demuestra que la excelencia en el ejercicio del derecho contemporáneo no se construye mediante el engaño, la simulación o la violencia conductual en las salas de justicia, sino a través de una simbiosis indisoluble entre el rigor dogmático y la solvencia moral. Por lo que el éxito en el litigio penal contemporáneo radica en la capacidad de ser técnicamente implacables en la argumentación constitucional. Y es así, es que se sigue manteniendo al mismo tiempo un dominio absoluto de las variables emocionales y un respeto inquebrantable por la dignidad humana de todos los operadores que confluyen en el Estado Democrático de Derecho. Mucho éxito en su formación y excelente tarde.